es una pequeña explicación para mejorar el tema del diseño metodológico, que es como la intención que nos reúne en el seminario en este segundo momento. Entonces me permití preparar una presentación con los elementos básicos frente pues, a este aspecto. Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, generalmente tenemos, pues, como lo hicimos en el anteproyecto, voy a dejar de compartir porque esto no lo hacer. Cuando nosotros empezamos a hacer un anteproyecto, pues generalmente empezamos con un estado de arte, empezamos con una búsqueda exhaustiva de literatura, ¿cierto? Tenemos un título, unos objetivos, tenemos unos marcos conceptuales, una justificación. Y bueno, creo que esa primera parte la mayoría de ustedes la tienen porque pues la hicimos en el primer momento de nuestro seminario de investigación. En este momento, que ya es como el segundo momento, nos atañe y nos interesa poder configurar el diseño metodológico en la segunda parte de nuestro proyecto de investigación, independientemente que sea una monografía, que sea una pasantía, que sea un estudio de caso, sea un trabajo de grado, pues todo proyecto de investigación tiene ese segundo momento o ese segundo apartado, y es el diseño metodológico, que no solamente pues configura los elementos cualitativos, cuantitativos, instrumentos, sino también el tema de cómo se configuran esos instrumentos o cómo se configuran esos elementos de recolección de información frente a unos métodos. Entonces, en la mayoría de los trabajos que se desarrollan dentro del marco de las dos maestrías, tanto la de dificultades del aprendizaje como la de educación, el estudiante, después de haber hecho esa revisión bibliográfica, de referencias, de estado de arte, de marcos teóricos, de preguntas, de justificaciones y prácticamente tener como una primera parte del proyecto, viene un segundo momento que es el diseño metodológico. En la sesión pasada que tuvimos nuestra clase espejo con la doctora Lixi, hicimos como una recopilación de ese segundo apartado, pero hoy quiero reforzar un poco más la parte conceptual de este momento. Nosotros la mayoría estamos haciendo un trabajo de tendencia cualitativa, ¿sí? O sea, la mayoría de nosotros estamos haciendo nuestro proyecto de investigaciones, revisiones con personas, con lugares, que tienen unas narrativas, que tienen unas historias, que tienen unos factores. Nuestros trabajos no serían de tipo cuantitativo. Para tener un trabajo de tipo cuantitativo, pues sería muy importante tener una fortaleza o una rigurosidad numérica. O sea, un trabajo que tenga una gran fortaleza numérica, que tenga una estadística robusta, que el análisis se haga con base como a los números, y pues la mayoría de los trabajos no están enfocados en ese sentido. Entonces, la mayoría de los trabajos que nosotros estamos desarrollando son de tendencia cualitativa, perdón. Eso no quiere decir que para hacer un estudio cualitativo nosotros no utilicemos instrumentos que nos puedan dar datos numéricos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer un trabajo de tendencia cualitativa y utilizar entrevistas, cuestionarios, encuestas, y no por eso el trabajo se convierte en un trabajo mixto. Sigue siendo cualitativo, con algunos elementos de lo cuantitativo. Entonces, quería hacer como esa puntualización o esa aclaración que pudiera darse a la conclusión. Entonces, la mayoría de nuestros trabajos son de tendencia cualitativa. Que pueden utilizar elementos de recolección que tengan algunos elementos cuantitativos, sí. Que pueden dar algunos datos numéricos, sí. Pero no tienen una rigurosidad numérica como una estadística o una sábana de números a través de los cuales nosotros sabemos. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo estos dos caminos, tanto lo cual con lo cuanto, pues generalmente hay unos enfoques o unas rutas determinadas cuando esos estudios son cualitativos. Y es ahí pues donde nosotros necesitamos ubicar en qué ruta o en qué camino o en qué enfoque está nuestro trabajo de investigación. Entonces, estos enfoques en lo cualitativo tienen estas
diferentes rutas que les estoy mostrando a través de esta diapositiva. Y es, en una investigación de tipo cualitativo, yo puedo tener estos diferentes enfoques. Entonces puedo tener un estudio bibliográfico, puedo tener un estudio fenomenológico, puedo tener un estudio hermenéutico, uno de teoría fundamentada, una de investigación narrativa, un estudio de caso, investigación-acción. Estos son los enfoques investigativos. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan nuestro proyecto, ¿bajo qué método y enfoque se dictamina? Entonces, yo tengo un proyecto de investigación que es cualitativo, cuantitativo. ¿Sí? Entonces, ese viene a ser como el método. ¿Cuál es el enfoque? No, es que mi trabajo es de tendencia cualitativa. Los enfoques de tendencia cualitativa son los que les estoy mencionando y mostrando en la diapositiva. En los últimos años, en los últimos 3 años que yo estaba en la universidad, pues la mayoría de los trabajos se enmarcan no en todos estos enfoques, sino 2 o 3 enfoques. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes escogen su universidad, escogen su institución o escogen su lugar de trabajo para hacer su proyecto de investigación. Entonces, dentro de esas dinámicas, pues el proceso de investigación se enmarca en un enfoque de estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? Es la investigación cualitativa en el que se estudia a profundidad un fenómeno en una institución en particular, una persona, un grupo de trabajo, una organización o una situación en contexto real. Las conclusiones de la investigación resultan específicas y no pueden ser generalizables. ¿Por qué? Porque son los resultados de esa institución o de esas instituciones. Eso no quiere decir que no sea riguroso, ¿sí? Un estudio de caso es importante porque se puede extrapolar a otras instituciones de la naturaleza. Entonces, el estudio de caso es importante por eso. Esa es como la primera tendencia. La segunda es la investigación-acción, que es una investigación cualitativa en donde se estudia y se colabora de manera activa en la resolución de un problema real a través del trabajo conjunto del investigador y los participantes. La mayoría de las investigaciones son investigación-acción, porque cuando uno dice investigación-acción participativa, eso implica que el investigador se involucre y que el trabajo se haga a largo plazo. Como los trabajos de la maestría son a corto plazo, pues generalmente la investigación-acción participante se hace cuando se hacen trabajos de largo aliento, trabajos de más de 3 años, de 4 años, de 5 años, que sería el caso de un trabajo doctoral. Entonces, generalmente en maestría se hace solo investigación-acción pura. Bueno, yo les decía, el estudio de caso, la investigación-acción y la etnografía. Son como los 3 enfoques que más se presentan en la universidad, en los programas, sin descartar los otros, ¿no? La etnografía, pues es un estudio que muestra los comportamientos, las prácticas, las creencias de un grupo de personas y el investigador pues hace una secuencia o un mapeo de cuáles son esos comportamientos. Entonces estos 3 son como los 3 enfoques más comunes, pero están estos otros enfoques que también pueden ser aplicados a los procesos investigativos. Y entonces quería acomodar esa claridad de que en todo diseño metodológico hay un método, hay un enfoque y hay unos instrumentos de recolección de información. Entonces siempre es importante como ubicarnos en estos 3 conceptos, que muy seguramente nos van a preguntar con la socialización, bueno, ¿cuál es su método, cuál es su enfoque y cuáles son sus instrumentos de recolección de información? Y nosotros debemos tener muy claro cómo se comporta el trabajo de nosotros. Si es un estudio cualitativo, si es un estudio cuantitativo, si es un estudio que tiene los 2 componentes o solo un componente, qué enfoque, si es cualitativo, cuál de estos enfoques se enmarcan dentro de mi proyecto, es estudio de caso, es una investigación-acción, es una monografía, bueno, cuál es el enfoque que yo le asigno, y los instrumentos no riñen con esas decisiones. Recordemos que los instrumentos se diseñan y se aplican de acuerdo a lo que el investigador quiere investigar o quiere particularmente encontrar. Porque en la sesión pasada que hablábamos con la doctora Nixie, pues ella nos decía que había muchas libertades para que el investigador lograra identificar
qué eran los elementos o cuáles eran los elementos que querían. Bueno, entonces quería en esta parte como hacer estas aclaraciones puntuales, conceptuales, para fortalecer las presentaciones de Cal. Porque si bien es cierto, ustedes tienen su anteproyecto ya hecho, aprobado, están diseñando sus instrumentos, están haciendo esa recolección de información, también están arbitrando sus elementos, es importante que esta aclaración conceptual se tenga para que puedan ubicarnos bien lo que van. Bueno, entonces, esto era como lo que yo quería compartir en esta primera parte de nuestro encuentro. Quisiera pues también como hacerles una observación general. Yo he estado viendo las presentaciones también de la COP 32, de los compañeros del otro grupo, y he encontrado algunas dificultades frente a la construcción de la presentación o algunos elementos que es importante fortalecer. El primero de ellos es tener unas presentaciones que sean muy claras en los aspectos de la forma como se presentan las diapositivas. El objetivo de hacer una presentación en PowerPoint siempre busca que uno tenga unos elementos de orientación, pero el discurso esté apropiado y esté aprendido. O sea, la idea no es poner en las diapositivas toda la presentación o toda la información, sino elementos claves para que yo pueda generar un discurso o un diálogo. Entonces, la primera observación, presentaciones con demasiado texto. Entonces, tratar de que las presentaciones tengan gráficos, que tengan imágenes, que no sean solamente textos copiados y pegados en las diapositivas. En la parte de los antecedentes, recuerden que nosotros construimos antecedentes con envases regionales, con bases nacionales, con bases internacionales. Entonces, a veces en esos antecedentes solamente uno encuentra información solo de Colombia o solo de otros departamentos, ¿no? Recordemos que es importante que dentro de esos antecedentes haya un diálogo con autores internacionales, cómo es la situación en Chile, cómo es la situación en México, cómo es la situación en internacional. Eso es uno. Dos, cuando pasamos a los marcos teóricos, me preocupa un poco que a veces se habla solamente desde la práctica o desde la experiencia y no se ponen los autores del teórico. Recordemos que ustedes están haciendo una maestría y entonces es importante que en esos marcos teóricos hayan autores, o sea, que ustedes pongan citas, que pongan, bueno, de acuerdo a Mijares 2013, que menciona, entonces todo el tiempo estar haciendo un diálogo con autores. Entonces, en la presentación es importante que se evidencien autores. Yo no les estoy diciendo, pongan los 25 autores que están en el texto, pero sí que hayan 5, que hayan 6, que permitan visualizar que ustedes tienen una revisión. Eso frente a las dos primeras partes del trabajo. Es importante que mencionen que ustedes están en el segundo momento de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no van a presentar trabajos terminados, porque ustedes están en el segundo momento. En ese segundo momento, ¿cuál es el objetivo del segundo momento? Que usted muestre su diseño metodológico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga claro, bueno, mi trabajo es cualitativo, cuantitativo, cuál es mi enfoque, bueno, esto es un estudio de caso, esto es investigación-acción, ¿no? Esto es un trabajo de hermenéutica, esto es un trabajo de gráfico. Ubicar muy bien eso. Y estoy diseñando a la luz de estos enfoques y este método, estos instrumentos de recolección de información. Entonces, voy a hacer un cuestionario, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una nota de observación. Que en esos 20 minutos usted logre contar todo lo que tiene y todo lo que ha hecho y en dónde va, ¿sí? Para que el público pueda entender cómo ha sido ese desarrollo. La universidad está contextualizada. La universidad sabe que ustedes están haciendo maestría y cuál es el alcance investigativo de una maestría. Y también saben el alcance de lo que están desarrollando en este momento, en las clases conmigo, ¿sí? Entonces, no se afane por eso. Simplemente usted va a mostrar lo que alcance a hacer de aquí hasta la próxima semana que va. Pero sí es importante que haya una fortaleza en esa presentación y que haya un ensayo de esa presentación.
Entonces van a tener solo 20 minutos para presentar, los que vayan a presentar. Entonces tratar de respetar el tiempo. ¿Cómo sabe uno que se va a demorar los 20 minutos? Pues porque ensayó, ¿sí? Si uno no ensaya, pues se le va menos, acaba antes o se le va más y no completa la información. Entonces, lo que yo vuelvo y les digo a mis estudiantes cuando van a sustentar o cuando van a presentar sus trabajos, es importante ensayar, ¿sí? Si el grupo es de 3, pues tienen que hablar los 3 en los 20 minutos. Pues tienen que repartirse las actividades de forma equilibrada, de tal forma que cada quien pueda participar y hacer su aporte, ¿cierto? Entonces, y no que, como sucede algunas veces, que no se ensaya y no se planea la cosa, y solamente una persona habló todo el tiempo, los otros no se quedan callados. Entonces, todas las recomendaciones son importantes, es importante que saquen el tiempo para ensayar, eh, lo pueden hacer en 1 hora, ustedes se pueden grabar. Cuando uno se graba, pues identifica las dificultades que tiene, de pronto se utiliza mucho la muletilla, de pronto que habló demasiado rápido, que habló demasiado lento, entonces uno mismo se puede autorregular en este proceso de verificar cómo está haciendo la persona. Quería también comentarles que cuando se van a este tipo de eventos, generalmente, eh, pues la idea no es ir muy elegante, pero tampoco muy casual. Entonces, a veces sucede que pues sí, que el clima, que la situación, entonces no nos vamos bien presentes. Entonces recordemos que pues somos la cara de la universidad, eh, estamos pues presentando los trabajos, ¿cierto? Independientemente de que pues, yo esté o no esté allá, siempre he querido que ustedes pues se luzcan haciendo esa actividad. Entonces es importante eso, bien preparado, ir bien arreglado y bien como en disposición a hacerlo muy bien, ¿cierto? Yo sé que lo van a hacer muy bien, pero es importante pues acatar todas estas recomendaciones. En el último encuentro que tuve con las personas que lograron entrar a la orientación para la presentación del PowerPoint, la presentación de su trabajo, pues encontré estos elementos que les estoy mencionando que es importante fortalecer. Entonces, tener muy claro el título, ubicar los objetivos como en la primera diapositiva, porque todos los trabajos tienen objetivos, objetivo general, objetivo específico, hablar un poquito como de la situación problemática, eh, hacer muy juiciosos la revisión de los estados de arte y sus marcos conceptuales con autores, se pueden hacer gráficos, se pueden hacer diagramas, se pueden hacer elementos bien interesantes para que como que la gente esté muy cautiva de la presentación. Y de pronto no suceda que se aburra porque ve solo texto, 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 entonces hacer esas presentaciones con gráficos, con imágenes, algo muy llamativo para que la gente esté como pendiente de lo que estoy diciendo. 20 minutos se pasan rapidísimo. O sea, cuando uno se da cuenta, ya los 20 minutos pasaron y a veces nos quedamos en la primera parte o nos quedamos en la mitad. Entonces, por eso la importancia de practicar, de ensayar, de grabarse para autorregularse, para poder asignar como el rol de cada persona que va a hablar. Bueno, tú vas a hablar de esto, tú vas a hablar de esto. Bueno, y como practicar como para que ese ejercicio salga. Todos ya tienen la plantilla, yo subí la plantilla allá hace buen tiempo para que se hagan las diapositivas. Eh, y como les manifesté, pues la semana pasada estuve bastante mal enferma, pero la idea es que esta semana puedan ustedes entregar lo que adelantaron de sus instrumentos. Recordemos que este seminario va hasta junio, el seminario no se termina la semana entrante por el viaje que ustedes hacen, sino que está programado hasta el de junio, ¿sí? Entonces es importante que ya yo esté recibiendo los instrumentos que ustedes están diseñando, ya incluso los estudiantes que tengan sus árbitros disponibles, ya prácticamente se les da vía libre para que miren, para que hagan ese ejercicio de arbitraje y podamos entregar, finalizando el seminario, pues, los estudios arbitrales. No sé hasta este momento qué dudas, preguntas, inquietudes haya frente pues, a todo el proceso que estamos llevando. Yo sé que pues hay manera de que esas presentaciones sean
un éxito pues rotundo, porque pues finalmente ustedes son personas muy responsables y yo sé que pues han estado trabajando muy juiciosamente en esos instrumentos. También sé de buena información, de buena fuente, que muchos de ustedes ya incluso tienen instrumentos ya diseñados y ya se enviaron a. Entonces, esta semana muy seguramente voy a ubicar una fecha de entregable para esos instrumentos y empezar a evaluar cualitativamente. De la misma forma me comprometo a subirles la rúbrica de evaluación final del curso, que como vuelvo y les reitero, pues está programado hasta el curso. La idea es que ustedes pues muy juiciosamente puedan terminar su proceso formativo de este curso, ir a la pasantía, eh, traer toda la información que se necesita frente al proceso de pasantía. Creo que en algún momento también les había comentado que es importante pues, tomar fotos, hacer grabaciones, tomar notas. Alguien me preguntaba que si iba a haber memorias del evento. La verdad no lo sé, no es una información a la que yo tenga acceso, de la que yo tenga conocimiento, pero no nos podemos confiar de las memorias del evento, porque en un congreso las memorias del evento pueden ser entregadas durante el evento o posteriormente al evento, y eso se puede demorar, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan utilizar algún elemento de recolección de información. Alguien también me decía, pero ¿cómo recolectamos esa información entre tres? Bueno, ustedes se asignan tareas entre ustedes, uno toma fotos, otro toma notas, otro hace actas, ¿no? Este es un trabajo que tiene que ser muy colectivo. Recuerden que el informe de pasantía se hace por grupos de trabajo de investigación. Entonces, la idea es que se apoyen mucho entre ustedes pues, para recolectar. Bueno, no sé hasta este momento si hay dudas, preguntas, inquietudes. Edna, señora. Hola, profe, buenas tardes. Una Está. pregunta. Tú nos habías comentado con la coordinadora, creo que es Noria, acerca de la posibilidad de que las personas que vamos a exponer no tuviéramos que presentar el informe. Entonces Sí, quería saber más información. en el último consejo de facultad se propuso la idea. La semana pasada, pues yo soy la coordinadora de investigación actualmente en la universidad y estoy coordinando pues, el diseño del evento. Sí, la idea es que los estudiantes que hagan la presentación en Cali no hagan el proceso de la socialización en el evento de agosto. ¿Sí? Dentro del marco del evento de socialización en agosto, el resto de los estudiantes harán su socialización. Entonces, sí, muy seguramente quienes presenten en Cali estarán eximidos de la socialización dentro de. Contesté tu pregunta, Enna. Edna. Estoy confundida, profe. O sea, el informe que tú dices que debemos hacer todos, ese sí es aparte, ¿sí? Sí, es una parte. Sí, Ah, ese es un documento que se sube al repositorio de biblioteca y es como requerimiento desde la norma que se debe entregar. Lo que sí sucede es que la pasantía tiene como tres cosas. Entonces tiene la pasantía, tiene la socialización de la pasantía y tiene la entrega del informe. Las personas que hagan pues la socialización de su ponencia ya en Cali, pues no hacen la socialización dentro del evento, que es el otro requisito que se dice así. Entonces, pero sí entregarían su documento de informe para subir a reposición. listo, profe, gracias. Esta semana bueno, esta semana no, pero sí muy seguramente el día lunes o martes voy a ubicar un espacio para revisar las presentaciones de PowerPoint de cada grupo, de este grupo, ¿sí? O sea, mínimo son creo que 3 presentaciones de PowerPoint, entonces, si no se tiene el espacio o si no se tiene el momento. Edna, ¿quieres preguntar algo? Dejaste la manito levantada. Perdón, no, profe, no, señora.
Entonces, pues yo estaría muy receptiva a que por favor por correo me enviaran la presentación de PowerPoint para dar como una última miradita a eso, eh, y que quede como la evidencia también pues de ese acompañamiento. No sé si de las personas que están aquí conectadas, alguna ya tenga la presentación y la quiera pues como socializar, pero si no lo quiere hacer o quiere un espacio individual, pues yo estoy entonces pendiente de mi correo electrónico. Pero sí es importante que me envíen esa presentación, como para, no para vigilar ni para controlar, sino solamente como para identificar elementos de fortaleza. Como yo les estaba mencionando, la presentación de PowerPoint debe ser muy clara, no debe estar muy cargada de texto, debe tener mención de autores en cada uno de los apartados, debe tener claros los objetivos, debe tener muy claro el título. Debe también mostrar el avance en el diseño metodológico. A ustedes no les van a pedir resultados ni análisis de resultados porque ese es el momento 3 que todavía no está desarrollado. Entonces, la universidad es muy clara y muy consciente de lo que ustedes van a mostrar allá. Lo que sí tienen que estar es muy receptivos a las observaciones. Bueno, que de pronto alguien haga una recomendación o muestre otra mirada diferente. Uno simplemente recibe todas esas observaciones y de acuerdo a ese recibimiento de observaciones lo conversamos nosotros acá. Recordemos que sus trabajos de investigación son del investigador, son de los y de la persona quien va dirigiendo ese trabajo, ¿cierto? Nosotros podemos permitir que otras personas hagan algunas observaciones, tomamos nota de la observación, muchas gracias por la observación y lo tendremos en cuenta. Pero no todo lo que nos dicen, no todo lo que nos sugieren lo vamos a tomar y lo vamos a cambiar en los trabajos, ¿bueno? Como para que podamos ser un poco receptivos en esa comunicación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a un evento y yo muestro mi trabajo, si bien es cierto, puedo dejar el espacio para que una persona opine, para que una persona dé su opinión, no necesariamente todo lo que está diciendo esa persona o esa opinión de esas personas se va a tomar y se va a hacer, ¿sí? Entonces, para que tomemos muy a bien todas las observaciones y todas las cosas que nos sugieran, tomemos nota. Muchas gracias por la observación, lo conversaré con mi directora de trabajo. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes sepan cómo manejar la situación cuando estén haciendo su presentación. ¿Por qué? Porque la presentación no es una evaluación, es una socialización. Nosotros estamos compartiendo el trabajo que estamos haciendo con una universidad, pero ni ustedes van a ser evaluados, ni van a ser calificados, ni van a ser juzgados allá. Simplemente vamos a socializar y a contar qué es lo que estamos haciendo. Si hay observaciones, tomamos nota. Muchas gracias por la observación. Lo comentaré con mi directora de trabajo, que está en Bogotá, y lo tendremos en cuenta. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes se tranquilicen un poco frente al ejercicio que se espera de ustedes en el que es la socialización de trabajo. Pero sí es cierto que es importante que vayan muy fortalecidos, que vayan muy completos en sus trabajos, en el sentido de que tengan los autores, de que tengan como la completitud de la información para que la gente entienda qué es de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo la... ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante que yo pudiera ver esas presentaciones antes de que se vayan para el viaje, ¿sí? Para hacerles la sugerencia, mirar la completitud, mirar la forma como está presentado y pues se vaya de la forma más completa posible, ¿sí? Esta semana, vuelvo y les reitero, voy a ubicar entonces el segundo entregado, que ya es prácticamente como el diseño de la propuesta de sus instrumentos para hacer la valoración cualitativa. Pero si usted ya tiene a la mano las personas que le van a poder ayudar con el arbitraje, empiece a hacer esa tarea, ¿vale? ¿Por qué? Porque la semana entrante usted se va a la pasantía y la semana entrante no le va a trabajar. Y ya cuando usted vuelve, ya que la primera semana de junio, ya debe estar haciendo tentativamente todo el ejercicio de esa práctica de arbitraje para que en la segunda semana de junio estemos terminando ya como el seminario y tengamos como todo completo. Era una señora.
Profe, una duda con respecto a la presentación. El tema de los instrumentos, ¿cómo se podrían agregar a la presentación? O sea, digamos, tenemos tres. Se pone como decía las fotos de la encuesta, ¿sí? Del formato como lo estamos haciendo, si está arbitrado. ¿Todo eso se agrega a la Sí, presentación? puede hacer como una miniatura del instrumento. Decir, bueno, se dice este instrumento, es una encuesta, es una entrevista, tiene tantas preguntas, o sea, hacer unas 3 o 4 frasecitas de cada instrumento. Hice entrevista, tiene tantas preguntas, tiene preguntas abiertas y cerradas, es semiestructurada, ¿sí? Un cuestionario de 15 preguntas, de modalidad abierta y cerrada, ¿sí? Dar como esa explicación y tomarle una fotito como a la miniatura y poner la miniatura, ¿sí? Y hacer como la explicación. Pues generalmente se hace así, en una sustentación también se hace así. Porque si de pronto llevas, bueno, no sé yo también qué posibilidad haya de abrir archivos alternos a la presentación, habría que preguntar. Porque a veces también sucede que el investigador quiere mostrar el instrumento, entonces muestra el force o muestra el Word en donde tiene el guión de la entrevista, ¿sí? Entonces, habría que preguntar en el evento como la disponibilidad de poder abrir varios archivos y si no, entonces en la presentación de Power pueden hacer la miniatura y la descripción de cada instrumento y pues quedar. No sé, Nancy, contesté tu pregunta. Sí, gracias. Mayra, señora. Sí, buenas Mayra, tiene noches, una ¿me manito escucha? levantada. Sí, sí, señora, ahí te estoy escuchando. Profe, lo que pasa es que su merced no nos ha enviado el tema de el instrumento para hacerlo de la rúbrica y pues nuestros evaluadores están como a la espera de eso para poder ejecutarlo. Eso es lo que a nosotras pues nos tiene un poco estancadas, porque el Sí, Mayra. documento ya está finalizado, nos queda faltando solo eso para poder continuar. Sí, Mayra, yo sé que tengo un compromiso contigo. Desafortunadamente yo me enfermé desde el miércoles de la semana pasada y hasta hoy empecé a trabajar otra vez. Entonces, la idea es que si por favor me puedes mandar un correito o un WhatsAppcito mañana temprano a primera hora. Yo hoy no estoy ni siquiera en la universidad. Tengo esa información en mi computador ya y yo con mucho gusto entonces mañana a primera hora te la reviso, ¿no? Listo, muchas gracias. Digo, sí, señora, con todo gusto. Bueno, no sé si haya claridad, si hayan dudas, preguntas, inquietudes de todo el proceso que vamos a llevar esta semana, del acompañamiento que voy a hacer hasta el día martes, porque ya estoy viajando miércoles. Me gustaría mucho que las personas que ya tienen adelanto pudieran enviarme el insumo, ya sea vía y correo, para revisar y dejar eso como listo. De la misma forma, como les cuento, les voy a ubicar mañana el entregable número 2, que es el diseño del instrumento. Por favor, todavía, si ya tienen adelantado algo del arbitraje, no me lo suban todavía, por favor. Solamente vamos a subir el diseño del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Voy a subir la encuesta, la entrevista, el guión de entrevista, el acta de observación, ¿sí? El instrumento solamente a la luz del entregado. Y también me comprometo esta semana subirles la rúbrica de evaluación con la que se va a evaluar el curso en tercer momento. Recordemos que el curso va hasta mediados del mes de junio. O sea, el curso no se termina la semana entrante con el viaje a Cali, sino está programado hasta mediados del mes de junio. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos tiempo para el proceso del arbitraje. Entonces, esa es más o menos la bitácora o la ruta de trabajo que vamos a desarrollar. Como les mencionaba, pues yo la semana pasada estuve un poco delicada de salud, no pude darles la clase el día sábado, pero como el tema del día sábado fue un tema de salud, yo no debo reponer ese tiempo de clase o ese espacio de atención. Lo que sí tengo que hacer es garantizar que de aquí al día martes ustedes tengan acompañamiento frente a la presentación de PowerPoint que vamos a socializar y los que vamos a socializar, y los demás
puedan entregar el diferente instrumento. Ah, Freddy, ¿estabas levantando la manito? Señor. Freddy, Freddy Pachón. Profe, buenas tardes, sí señora. Bueno, no tiene, o sea, completa relación con el curso, pero pues no, o por lo menos en lo personal me genera algunas dudas el tema. Sí. Eh, Hablando con algunos compañeros de semestre adelantado de la maestría, ellos hablan de unos cursos intersemestrales, ¿sí? Nosotros teniendo en cuenta que o sea, nuestro proceso termina en diciembre y en diciembre no hay procesos intersemestrales, nosotros tendríamos el intersemestral en este proceso, o sea, entre junio y julio de este año, o cómo sería el proceso ahí, profe. Ustedes tienen acuerdos con o sea, poder pedagógico. Yo sí quisiera como pues queda grabado y monitoreado, que le escribas un correo a Norida Rosas, ella es la jefe de programa, manifestando estas inquietudes. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy autorizada para dar información de proceso. Entonces, yo le he manifestado pues estas inquietudes de parte de ustedes, entonces el conducto regular es que por favor le hagas un correo a ella y le manifiestes estas inquietudes. Entonces, que tú quieres saber si ustedes tienen ahorita en el intersemestral programado alguna actividad desde la facultad y pues ella tendrá que dar respuesta a esas inquietudes, ¿vale? Entonces, sí es importante, de acuerdo pues al convenio que se hizo con Poder Pedagógico, yo sí tengo, creo que noción o conocimiento de que se hacen procesos intersemestrales, pero no estoy autorizada para dar formación. Entonces, sí es importante que ustedes escriban por correo y pregunten, y, pues, si eso se va a hacer ahorita en este momento. Bueno, Fede, Profe, muchísimas gracias. bueno, con mucho gusto. Milena, señora, Eh, Profe, de pronto, pues para darle un poco respuesta a Freddy, pues a los compañeros que tienen duda al respecto, yo envié un correo el 16 de abril preguntándole a la profesora Caterine si ya tenían claras las fechas con respecto al intersemestral y qué horarios se iban a disponer para eso. Ella me respondió el 22 de abril que no tenían las fechas finales, pero que sí como tentativa que se desarrollara durante el mes de julio y la primera semana de agosto, para que puedan empezar el último semestre sin inconveniente. Frente a la presencialidad, es posible que se acuerde un espacio, pero pues hasta ahora, profe, no han dado respuesta de nada más y de pronto pues Freddy, ya que la verdad me recordó porque ya se me había como escapado del radar, pues que de pronto volvamos a escribir, pues porque miren ya la fecha, yo escribí el 16 de abril, me respondieron el 22 de abril y pues hasta ahora no nos han indicado nada al respecto. y que ya estamos a 19 de mayo. O sea, Exacto, profe, ya son casi un mes, profe, y meses. nada Exacto. del correo que yo envié. Bueno, eso, profe, y con respecto a lo que preguntaba, creo que Mayra ahorita estaba revisando el campus, profe, hay unos archivos que su merced cargó el 29 de abril, dice resolución rectoral y formato de evaluación de cuestionario, formato de evaluación entrevista. Ah, Esos serán, claro. digamos que lo que mm, llenarían o diligenciarían las personas que van a ser los árbitros de los instrumentos, profe. Sí, señora, es correcto. Yo tengo ese diseño de arbitraje para cuestionario y para entrevista. Esos en teoría se pudieran también utilizar para hacerle seguimiento a una ruta, pero pues tengo unos elementos adicionales para enviarle a Mayra. Entonces a Mayra le sirven esas plantillas porque esas plantillas son para cualquier tipo de disciplina. Pero quiero como apoyarle más en buscar más teoría o más elementos de juicio para la ruta. Pero los que están haciendo cuestionario y entrevista pueden utilizar esa plantilla. La idea sí es que el árbitro firme esa revisión, ¿no? O sea, que venga con el soporte de su firma, la fecha,
Si ustedes se dan cuenta, pues la plantilla es completísima, revista de ortografía, redacción, coherencia, hay como 6 elementos de juicio y hay un espacio para observación. Entonces, quienes ya tengan listos esos dos instrumentos o cualquier otro instrumento que deseen arbitrar, pues ya pueden utilizar. No sé, Milena, Ok, profe, gracias. ok, pues. Natalie, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Profe, tengo una pregunta. No sé, yo llegué 10 minuticos tarde, no sé si de pronto ya lo dijo. El formato que se va a dar respuesta para lo de la pasantía, que se deben cumplir ciertas cosas para entregar y socializar, ¿ese no lo entrega la profe cuándo? No, el formato, no, los elementos que debe tener el informe de pasantía están en la resolución. Tú miras la Ah, ok. resolución y en la resolución dice, el informe de pasantía tiene estos apartados, y ahí lo describe, ¿sí? Ah, perfecto. Lo que sí es cierto es que, hablando en consejo de facultad, llegamos a un acuerdo los profesores y es que el objetivo del informe de pasantía lo determina el estudiante, ¿sí? O sea, no hay una, como se dice, una plantilla o un sello, una impronta para hacer el informe de pasantía. Ustedes construyen su informe de pasantía de acuerdo a lo que viven allá en su pasantía. ¿Sí me hago entender? Es una cosa vivencial. En la resolución hay unos apartados. Dice, bueno, ustedes dice las limitaciones que aprendió, cómo le fue. Bueno, hay como unos elementos como de eje conceptual para construir un informe. Pero es cada estudiante quien construye su propia experiencia. Es decir, todos los informes de pasantía no van a ser igual. Y también están marcados dentro del tema de su proyecto de investigación. Entonces, si se dan cuenta, ningún informe va a ser igual. Entonces, es importante que revisen la resolución como para tener una idea de qué preguntas o qué elementos de respuesta van a dar en su informe y qué elementos de recolección de información necesitan. Si van a tomar fotos, si van a hacer grabaciones, si van a tomar apuntes. Entonces, en la resolución les da una vía de lo que necesitan tener para poder hacer el informe. Entonces, es importante que lo hagan. No sé, Natalie, si contesté la pregunta. Sí, profe, gracias, muy amable. Sandra, señora. Hola, Señora. profe, buenas noches. Señora. Nosotros en nuestro grupo ya tenemos los dos instrumentos, entonces bueno, yo quería preguntarte si esperamos hasta que tú nos des las correcciones o los podemos pasar de una vez para que los jurados los revisen. Vayan adelantando. O sea, yo les voy a subir el link ahorita por la mañana para que suban como el soporte, la evidencia. Si ya tienen a la persona lista que va a hacer la revisión de una, hacerlo de una. ¿Sí? Y las plantillas están en la plataforma, que se vieron en la lista. Es que, digamos, si hay alguna corrección, pues en cuanto a la forma o en cuanto es válido de todos modos si la corrección pues es grande. Sí, por eso en el formato hay corrección de coherencia y ortografía, redacción, o sea, la persona que hace ese arbitraje hace un ejercicio bien juicioso de, de esa revisión, pues porque yo diseñé esas plantillas. Entonces, si ya tienen la forma de que alguien haga este seguimiento de inspección, de una, hay que hacerlo de una, ¿sí? Yo voy a subir como el soporte ya como para la evidencia de la plataforma, pero si ya hay árbitros, ya hay manera de empezar a hacer esa revisión, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, profe, gracias. No sé qué otra pregunta haya. Estoy entonces atenta a las presentaciones. Buenas noches, ¿se está grabando? Sí, señora. Llevamos 51 minutos de grabación ya. No sé, hay preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos el trabajo, sí. Ay, entonces es el tema de hacerle el tema de los instrumentos. Recuerden que la semana entrante ustedes se van a la pasantía y muy seguramente no le van a poder dedicar tiempo a los instrumentos. Gloria, señora. Mi profe, o sea, como para tener claridad general, esta semana te subimos ya los instrumentos y vamos adelantando lo del arbitraje para ya después subir arbitrajes y listo. Sí, 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 porque la semana Listo. entrante ustedes se van al viaje y no creo que adelanten mucho.
Una pequeña duda. ¿Los instrumentos que ya tenemos, los subimos ya o esperamos a que lo habilites y lo enviamos por correo o cómo? Dos, Profe, no le oigo. que mañana habilito el buzón 2. Mañana habilito el buzón 2 y la idea es que lo voy a dejar abierto la semana entrante y la que sigue. O sea, antes de que se vayan para el viaje o después de que vengan del viaje. Pero voy a dejar ahí ese margen de subir ese soporte, ¿sí? Y la idea es Listo. que ya en la primera y segunda semana de julio, que ya se acaba el seminario, ya tengamos arbitrarios. O sea, y ¿Y mira, uno por grupo también en el momento 2? en el momento 2 solo uno por grupo. Recordemos que solamente subimos evidencia individual en el último momento porque poner nota a la luz de la, o sea, nota numérica y Perfecto, sí, señor. cognitiva. Entonces, por eso es importante. Yo esta semana subo la rúbrica para el último momento y aperturo momento 2. Y de una vez dejo la fecha en momento 3. Porque si bien es cierto, yo pues tengo más placito que los profes de cátedra, pues a mí también me piden las notas, por lo que ustedes vienen en lo de poder pedagógico como con los tiempos uno sobre otro. Entonces las notas hay que dejarlas, no se pueden dilatar las notas mucho para que se aperture el siguiente momento. ¿Sí? Bueno, eso es importante por el manejo de los tiempos para poder cumplir con las notas. Y de las Gracias, notas profe. Simone, ¿no? Solamente las notas en la plataforma, sino las notas de timbre. Entonces eso hay que hacerlo con tiempo. Por eso yo prefiero con tiempo decir eso. Si ya hay posibilidad de enviar árbitros los instrumentos, hagámoslo de una vez. ¿Por qué? Porque la plantilla de revisión y arbitraje tiene todo lo que yo reviso: ortografía, redacción, coherencia, pertinencia, relación, lógica, tiene como 7, 8 elementos. Entonces, no, es importante leer la evaluación del árbitro, porque cuando se lee la evaluación del árbitro se corrigen muchas cosas y podemos tener un buen instrumento. Recordemos que de acuerdo a la charla que recibimos la semana pasada con la doctora Lindsay, que decía ella que a veces habían instrumentos que no nos arrojaban nada de información. Entonces era porque estaba mal formulada la pregunta, no era clara la pregunta y muchas veces tocaba hacer o repetir el ejercicio de aplicar un instrumento más de 2 veces con las personas, porque no había quedado bien enseñado. Entonces, si bien es cierto, hay un afán, bueno, no un afán, hay una secuencia lógica para hacer un instrumento y aplicarlo en un tiempo y en un momento, es importante hacerlo bien, porque eso implica duplicidad de trabajo, volver a aplicar un instrumento y de pronto cansar a las personas con los instrumentos. Entonces, es muy, muy importante la arbitraje. Bueno, ya para finalizar, entonces, muy seguramente yo voy a ubicar, bueno, creo que nos alcanzamos a ver el martes antes del viaje, o sea, la semana entrante, nos alcanzamos a ver en clase el martes, ya para mirar como los últimos finales de con lo que se van a ir. Les recomiendo por favor el envío de la presentación, así sea un preliminar del PowerPoint a mi correo para revisar. Y bueno, estoy atenta a las solicitudes, a las necesidades y curiosidades que se presenten de aquí a la semana. Voy a detener la grabación. Les deseo una muy feliz noche, un feliz descanso.